Bueno, podemos ver todavía algunos textos de Kant. Hemos explicado poco, damos las ideas fundamentales. Algunas de estas ideas están anticipadas en un libro precrítico que se llama La forma y los principios del mundo sensible y del mundo inteligible. Es un libro corto, es una tesis que Kant hizo para poder ser profesor en la universidad, como se pide en Alemania. Está escrita en latín y es interesante porque pone las ideas de la crítica de la razón pura y otras de un modo más claro que como escribe en alemán y como está traducido en castellano. Este libro es una especie de metafísica y será lo que después Kant pretende hacer con la crítica de la razón pura, solamente que en un sentido muy diferente, porque mientras aquí habla de Dios como el principio de todo el mundo, en la crítica de la razón pura dice que no se puede hablar de Dios y consiguientemente del alma y del mundo. Esa es una diferencia muy notable y hace entrever cómo en Kant hubo un cambio fundamental. Sin embargo, ese cambio está de alguna manera prefigurado en esta obra. Podemos leer... ¿Cómo es el título, padre? Lo decimos, el título original es De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Disertación para obtener, según la regla, el título de profesor ordinario de lógica y metafísica, que según las prescripciones de los estatutos académicos defenderá públicamente Emmanuel Kant. Etcétera. Esta tesis la defendió en el auditorio máximo a las horas acostumbradas de la mañana y de la tarde, el 21 de agosto de 1770. Lo denunció en la obra esa y después tardó 12 años en escribirla. Bueno, esta obra es de la primera edición es de 1881. 1781, son 11 años después. El 29 de marzo de 1781. 1770 es el año en que nació Hegel. Kant iba a morir en 1804, 34 años después. Aquí está como el resumen de la metafísica de Kant. Él nunca renuncia a la metafísica, también en este libro dice que quiere hacer una metafísica, la crítica de la razón pura es una metafísica pero reducida a las reglas formales. Y él dice en el prólogo a la segunda edición que a partir de esto hay que hacer una metafísica que contenga todos los principios detallados y esa metafísica no tiene que ocupar más que la mitad de esta obra, tiene que ser corta. Eso nos da la idea de metafísica que tiene él. Ya esta es una metafísica y es corta, es la mitad de esto porque esta edición es bilingüe, así que son más o menos 50 páginas. Esta es una obra intermedia. Por una parte, Kant pretende hacer una metafísica en el sentido clásico. Por otra parte, prefigura las ideas de la crítica de la razón pura, especialmente en cuanto divide el mundo sensible y el mundo inteligible. Esa es la condición fundamental. Lo material y lo inmaterial están totalmente separados.
aquí, sin embargo, todavía prueba la existencia de Dios. Fíjense, como dice, las sustancias del mundo son entes dependientes de otro ente. No dependen, sin embargo, de diversos entes, sino todos de uno solo. Supongamos que ellos sean causados por muchos seres necesarios. No habría mutuas relaciones entre los efectos cuyas causas son completamente independientes entre sí. Por lo tanto, la unidad en la conjunción de las sustancias del universo es consecuencia de la dependencia de todos de uno solo. Por eso la forma del universo muestra la causa de la materia del mismo, y solamente la causa única de todas las cosas es la causa del todo. Ahí seguiría un poco a Leibniz. Sí. Con el tema de la necesidad, sería con el único argumento sería el de la necesidad. Más bien es el argumento de la unidad. Esto está más cerca de la metafísica clásica, porque Santo Tomás prueba la creación también a partir de la unidad. El mundo tiene una unidad. Esa unidad tiene que venir de una unidad. No puede ser el fruto de la mera multiplicidad. Pero el acento está puesto en el camino de la necesidad, de lo necesario y de lo contingente. Bueno, por eso parecería seguir más a Leibniz en el argumento. Sí, bueno, que siga Leibniz no es extraño, porque es el fondo de toda esta filosofía a través de Wolff. Él inmediatamente sigue a Wolff y después sigue a Leibniz. A Wolff lo critica aquí, después en la crítica de la razón pura lo recupera, diciendo que es el más grande de todos los filósofos dogmáticos, aunque lo vacía de contenido. La unidad en la conjunción de las sustancias del universo es consecuencia de la dependencia de todos respecto de uno solo. Por eso la forma del universo muestra la causa de la materia del mismo, y solamente la causa única de todas las cosas es la causa del todo. Y no hay arquitecto del mundo que no sea al mismo tiempo creador. O sea, se ve que hay un gran arquitecto. Este gran arquitecto es al mismo tiempo el creador. Esa palabra arquitecto, que aparece en los deístas, en los masones, etc., reaparece en la crítica de la razón pura con otro significado. Las ideas son arquitectónicas, dice. Ya no es Dios el gran arquitecto, sino que el papel arquitectónico lo tienen las ideas, que son ideas reguladoras de la razón, de las cuales no podemos conocer la existencia. Veamos en la crítica de la razón pura, donde habla de la arquitectónica de la razón pura. Por arquitectónica yo entiendo el arte de los sistemas. Como la unidad sistemática es la que convirtió el conocimiento en ciencia, es decir, la que coordina en sistema un simple agregado de estos conocimientos, la arquitectónica es, por consiguiente, la teoría de lo que hay de científico en nuestro conocimiento en general, y pertenece, por lo tanto, necesariamente a la metodología. Bajo el gobierno de la razón, nuestros conocimientos en general no sabrían formar una rapsodia, pero deben formar un sistema, en el cual solo ellos pueden sostener y favorecer los límites esenciales de la razón. Por lo tanto, yo entiendo por sistema la unidad de diversos conocimientos bajo una idea. ¿Ven? Aquí se retoma el mismo tema, pero todo está cambiado de sentido, porque el arquitecto es la idea. Ya no es más Dios como una realidad. Los términos son los mismos, se busca la unidad, hay algo que garantiza la unidad
no del mundo, sino del sistema. El mundo está ahora reemplazado por el sistema, que es el sistema de la ciencia. Esta unidad en la crítica de la razón pura es una unidad formal de las reglas de la razón, a lo cual se llega por la necesidad de afirmar una ciencia que sea totalmente ciencia, y esta es justamente la metafísica. Para que sea totalmente ciencia tiene que ser a priori, no puede tomar nada de la experiencia, y para que sea totalmente a priori no debe tener contenido, debe ser formal. En el fondo, la metafísica es una especie de filosofía de la ciencia, en la cual se formulan las reglas generales del funcionamiento de la ciencia, de toda ciencia particular. Lo que en la metafísica clásica está garantizado por los primeros principios, que son al mismo tiempo principios de la realidad y principios del conocimiento, aquí tiene esta función una ciencia universalmente formal, que es lo que Kant llama metafísica. Usted dijo una idea recién que fue larga, pero la metafísica es una filosofía de la ciencia, Sí. en la cual, y después sigue diciendo una cosa y me perdí ahí. Es una filosofía de la ciencia en la cual el papel de los principios está ocupado por las reglas formales, que son interiores a la razón misma, que no son al mismo tiempo principios de la realidad. El principio de causalidad, por ejemplo, en la metafísica clásica, es primero principio de la realidad, porque estructura la realidad causalmente, y después es principio del conocimiento. Que asimila la realidad metafísicamente. Fíjense cómo justifica ahora el hecho de que su metafísica impide pensar la realidad de Dios. Para admitir alguna cosa así simplemente a título de hipótesis, es preciso, por lo menos, que conociese de ella suficientemente las propiedades para no tener necesidad de imaginarme el concepto, y sí únicamente la existencia. Pero la palabra fe no mira más que la dirección que me es dada por una idea y la influencia subjetiva que ella ejerce sobre el desenvolvimiento de los actos de mi razón, que me fortifica en esta idea, aunque yo no esté, gracias a ella, en estado de rendirle cuenta desde el punto de vista especulativo. En el inicio de la crítica había dicho que tuvo que anular el saber para dar lugar a la fe o a la creencia. Aquí explica que la fe es subjetiva. La fe es subjetiva y sirve para fortificarme a mí en la idea, o sea, para hacer que mi sistema especulativo sea, o que mi sistema teórico sea más firme, aunque no lo pueda conocer especulativamente, lo que corresponde a esta idea. Ahora bien, la fe simplemente doctrinal tiene en sí algo de vacilante. Con frecuencia se aleja por las dificultades que se presentan en la especulación, para volver siempre infaliblemente de nuevo. De otra parte ocurre con la fe moral. En efecto, es absolutamente necesario, en este caso, que en alguna cosa tenga lugar, es decir, que obedezca a todos los puntos, en todos sus puntos, a la ley moral. El fin está indispensablemente fijado.
y no hay más que una sola condición posible desde mi punto de vista que permita a este fin ponerse de acuerdo con todos los demás fines y que le dé así un valor práctico, a saber que hay un Dios y un mundo futuro. Para que la moral funcione tiene que haber un Dios y un mundo futuro. Eso en la práctica en Kant, que es un iluminista, significa el pueblo necesita la idea de Dios y de un mundo futuro porque el pueblo no es científico y por lo tanto necesita motivaciones sensibles para ir adelante. Eso es en el fondo lo que quiere decir Kant. Estoy seguro también que nadie conoce otras condiciones que conduzcan a la misma unidad de fines bajo la ley moral. Pero el precepto moral es al mismo tiempo mi máxima, puesto que la razón ordena que lo sea. Yo creo infaliblemente en la existencia de Dios y en una vida futura, y estoy seguro que nada puede hacer vacilar esta fe, puesto que derribaré ya con ella mis mismos principios morales, a los cuales no puedo renunciar sin llegar a serme digno de desprecio ante mis propios ojos. O sea, la necesidad de la fe está en la moral. Necesito una fe porque la moral es lo absoluto. La moral puede ser lo absoluto cuando especulativamente he renunciado a toda pretensión de conocer las cosas en sí. Eso es la arquitectónica del sistema, por decirlo de alguna manera, con los términos de Kant. De esta forma, a pesar de la ruina de todos los proyectos ambiciosos de una razón que seguiría más allá de los límites de toda experiencia, nos queda un lugar para estar satisfechos desde el punto de vista práctico. Seguramente nadie puede vanagloriarse de saber que hay un Dios y una vida futura. Pues si lo sabes, precisamente ese hombre que yo busco desde hace mucho tiempo. Ese es el hombre que yo busco desde hace mucho tiempo. Todo saber, cuando concierne a un objeto de la simple razón, puede comunicarse, y yo podría, por consiguiente, instruido por él, esperar ver extender maravillosamente mi ciencia. No, la convicción no es una certeza lógica, y sí una certeza moral, puesto que descansa sobre principios subjetivos, sobre la disposición moral. No debo decir, es moralmente seguro que hay un Dios, etc. Y sí decir, yo estoy moralmente seguro, etc. Bueno, aquí es bien claro lo que quiere decir. La existencia de Dios es algo subjetivo que yo necesito para ser moral. O sea, es una exigencia, esto en Kant significa, es una exigencia de mi sensibilidad. Porque yo soy imperfecto, es decir, porque tengo un cuerpo, y eso significa porque tengo un pecado original. El pecado original es tener un cuerpo. Eso es lo que dice en la religión dentro de los límites de la mera razón. Porque yo tengo un pecado original, que es tener un cuerpo, es decir, soy sensible y no soy puramente racional, por eso tengo que creer en Dios. Porque de otra manera la moral no funciona en mí. La necesidad es práctica, no especulativa. Y por eso, dice al principio, tuve que anular el saber para dar lugar a la fe. Lo dice en el prólogo a la segunda edición. Y de esta manera pretende haber confutado el idealismo, el materialismo, el escepticismo y todos los errores modernos. Bueno, pero si él sostuviera la existencia de Dios desde el punto de vista teórico, también le serviría para fundamentar la moral. Sí, pero que no tiene ninguna idea afín para sostenerla teóricamente. Bueno, si la sostuviera desde el punto de vista teórico, el problema es que en la práctica
sostener la existencia de Dios desde el punto de vista teórico lleva a la inmoralidad, porque lleva a los conflictos, lleva a las guerras de religión, que eran las que habían estado en el siglo anterior, entre los católicos y los protestantes, etc. Todo eso depende del hecho de que hay gente que cree conocer a Dios metafísicamente. Y estos son, sea los religiosos, sea los metafísicos. Esta es una idea importante que después va a heredar Nietzsche. Nietzsche pone juntos a los religiosos y a los metafísicos. Aquí está la famosa frase: no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que a objetos de la experiencia posible. Y por lo tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. Es decir, los que ponen la base del ateísmo son los que pretenden conocer a Dios especulativamente, porque, según Kant, hacer eso significa transformar a Dios en un fenómeno. Y transformarlo en fenómeno quiere decir transformarlo en algo sensible. El fenómeno es algo sensible. Si Dios es transformado en algo sensible, en realidad estoy poniendo las bases para el ateísmo. Y estoy destruyendo la moralidad por la cual el hombre vale, es decir, por la cual el hombre es racional y actúa racionalmente. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe. Y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura, es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Bueno, esto que dice Kant es lo que se piensa comúnmente ahora. Es decir, el verdadero ateo es el que tiene dogmas determinados, porque es el que está en contra de la auténtica religiosidad, que es la moralidad, que es el amor reducido a moralidad. El amor entre los hombres quiere decir evitar los conflictos, y eso es la moralidad. Dice todavía Kant: todo hombre que se eleve a la especulación cae inevitablemente en argumentos y réplicas. Está aquella crítica obligada a prevenir de una vez para siempre, por medio de una investigación fundamentada de los derechos de la razón especulativa, el escándalo, que tarde o temprano ha de sentir el pueblo por las discusiones en que los metafísicos, y como tales también, al fin, los sacerdotes o los espirituales, es decir, para los alemanes quiere decir los sacerdotes, los pastores, los ortodoxos, todos los que se ocupan de Dios. Bueno, estos son metafísicos. Bueno, de hecho lo son, porque creer en Dios significa creer en alguien que está más allá de la materia. Es decir, creer que se conoce a uno que está por encima de las cosas sensibles. El pueblo está escandalizado por los sacerdotes o por los religiosos. Bueno, eso que escuchamos por la radio todos los días, bueno, eso lo decía Kant hace más de 200 años. Es la misma cosa. Lo que pasa es que en la época del iluminismo eso era propio de una élite y ahora es propio de la masa. El pueblo siente escándalo por estas discusiones en que los metafísicos, y como tales también al fin los sacerdotes, sin crítica se complican irremediablemente.
y que falsean después sus mismas doctrinas. Solo por medio de esta crítica puede cortarse de raíz el materialismo, el fatalismo, el ateísmo, el descreimiento de los librepensadores, el misticismo y la superstición, que pueden ser universalmente dañinos. Finalmente, también el idealismo y el escepticismo, que son peligros más para las escuelas y que no pueden fácilmente llegar al público. La religión es algo para el pueblo. Esa es una idea central de todos los iluministas. Mientras que los iluministas franceses quieren eliminar toda la religión y la cambiaron por el culto de la diosa razón, etc., en la Revolución Francesa, que es contemporánea a esto que escribe Kant, los alemanes siempre permanecieron más religiosos y producen una especie de revolución interior a la religión, que comienza Kant de esta manera y que después continúa Hegel. Por esa revolución interior, el pueblo recibe algo de lo que tienen los filósofos, cuando desarrollan la ciencia en modo estricto. O sea, la religión es una moral para el pueblo. Como el pueblo no entiende las cosas racionalmente, necesita captarlas de alguna manera sensible. Y por eso tiene que creer en Dios, tiene que creer en la vida futura, porque si no, si los del pueblo no creen en la vida futura, comienzan a cometer delitos, se matan unos a otros, etcétera, y eso crea desorden. Por eso los gobiernos ilustrados, como eran los de la época, necesitan favorecer la religión para que no haya desórdenes sociales. Esto es una revolución copernicana, no solo en el ámbito especulativo, como dice Kant, sino también, y más todavía, en el orden práctico. Para entender mejor, es necesario considerar una obra posterior a la crítica de la razón pura y a la crítica de la razón práctica, que es La paz perpetua. Pero vale, y entonces del libro ese anterior, ¿cuál era ¿De este? la importancia? La importancia está en que prefigura la crítica de la razón pura. Se puede ver especialmente por lo que concierne a la teoría del conocimiento. Fíjense, dice, la filosofía que contiene los primeros principios del uso del intelecto puro es la metafísica. Pero es propedéutica ella aquella ciencia que muestra las diferencias entre el conocimiento sensitivo y el intelectivo. Damos un ejemplo de esto en esta disertación. La disertación esta es propedéutica a la metafísica. En realidad ocupa ya el lugar que iba a ocupar la crítica de la razón pura. Como entonces en metafísica no se encuentran principios empíricos, los conceptos que en ella se encuentran no tendremos que buscarlos en los sentidos, sino en la naturaleza misma del intelecto puro, no como conceptos innatos, sino abstraídos por las leyes interiores de la mente, reflexionando sobre sus actividades en ocasión de la experiencia. Y por eso, adquiridos. Aquí está la clave porque se muestra una división
profunda entre el orden inteligible y el orden del conocimiento sensible. El orden inteligible no tiene nada que ver con el conocimiento sensible. No se saca nada del conocimiento sensible, todo deriva de las leyes internas del conocimiento intelectual. De este género son la posibilidad, la existencia, la necesidad, la sustancia, la causa. Aquí tenemos el germen de las categorías, con sus opuestos y correlativos. Estos conceptos, como no entran nunca como partes en ninguna representación sensitiva, no han podido ser abstraídos de ninguna manera a partir de ellas, de las representaciones sensitivas. O sea, estos conceptos son puros, son a priori. No es dada a los hombres una intuición de las cosas intelectivas, sino solamente un conocimiento simbólico. Y la intelección nos es permitida solamente mediante conceptos universales en abstracto y no mediante un singular en concreto. En efecto, toda nuestra intuición está vinculada a un cierto principio de forma por la cual solamente la mente puede ver alguna cosa inmediatamente, esto es singularmente, y no solamente concebir discursivamente por medio de conceptos generales. Este principio formal de nuestra intuición, espacio y tiempo, es la condición por la cual una cosa puede ser objeto de nuestros sentidos y por lo tanto, en cuanto es condición del conocimiento sensitivo, no es medio para la intuición intelectiva. La intuición de nuestra mente es siempre pasiva y por eso es posible solo en cuanto una cosa puede afectar nuestros sentidos. La intuición divina, en cambio, que es el principio de los objetos y no su efecto, porque es independiente, es arquetipo y por eso es perfectamente intelectiva. Este dato es muy interesante. En primer lugar, todavía Kant afirma que Dios tiene una intuición y que es una intuición intelectiva. Esa intuición intelectiva es activa porque produce los objetos. El sentido es totalmente pasivo. El intelecto humano... ¿Esa intuición todavía no la mantiene después, la intuición creadora de Dios? La intuición creadora de Dios la transfiere al intelecto humano. El intelecto humano, en vez de ser pasivo, como dice aquí, en la crítica de la razón pura es activo. O sea, ocupa el lugar de Dios. Pero en vez de ser el creador de las cosas, como el intelecto divino, produce los conceptos según las categorías. ¿Y no se podría pensar en una intuición activa de Dios sobre lo pensado no conocido? ¿Sobre el número? ¿No? En la crítica de la razón pura. ¿No se podría pensar todavía en una... Sí, se podría pensar, pero solamente... Pensado no conocido, ¿no? Pensado no... Claro, pero solamente como una idea reguladora de la razón, que quiere decir como un objeto de fe subjetiva. En cambio aquí se trata de metafísica, o sea, es el principio de la metafísica esto. Toda la materia de nuestro conocimiento no está dada sino por los sentidos, pero el noúmeno, en cuanto tal, no se debe concebir por medio de representaciones tomadas de las sensaciones. Por eso el concepto inteligible, en cuanto tal, está privado de todos los datos de la intuición humana.
la intuición de nuestra mente es siempre pasiva y por eso es solamente posible en cuanto alguna cosa puede afectar nuestros sentidos. La intuición divina, en cambio, que es el principio de los objetos y no su efecto, porque es independiente, es arquetipo y por eso es perfectamente intelectiva. Aquí está el punto de pasaje porque para él todavía hay intuición intelectual, pero esta intuición no tiene nada que ver con lo sensible. Es una intuición pasiva. El problema es que no tiene nada que la afecte, porque lo único que la podría afectar es aquello que viene por los sentidos. Eso será el desarrollo posterior. La intelección quedará sin objeto. Para que sea una intelección intuitiva, tiene que ser como la intuición de Dios. Pero como el hombre no es Dios, tiene que ser una intuición que crea los objetos solamente de una manera formal, en cuanto a las reglas del conocimiento que quedan dentro del sujeto mismo. Cualquier cosa que se refiera a nuestros sentidos en cualidad de objeto es fenómeno. En cambio, cualquier cosa que sin tocar los sentidos contiene solamente la forma singular de la sensibilidad corresponde a la intuición pura. Esto es, está privada de sensaciones, pero no por eso es ya intelectiva. No es intelectiva en el sentido que es activa. No es por eso ya intelectiva o intelectual, dice en latín. A ver. Las cosas que tocan o las cosas que contienen la forma solamente singular de la sensualidad corresponden a la intuición pura, vacía de sensaciones, pero no intelectual. Esto es la intuición pura de la cual hablará en la crítica de la razón pura, no es el intelecto. Es la forma pura de la sensibilidad. Eso está adelantado aquí en este escrito. El principio de la forma del mundo sensible es aquel que contiene la razón del nexo universal de todas las cosas en cuanto son fenómenos. La forma del mundo inteligible reconoce un principio objetivo, esto es, una cierta causa en virtud de la cual tiene lugar la relación de las cosas existentes en sí mismas. Aquí de nuevo afirma Dios claramente. Dios es el principio de la conexión de todas las cosas inteligibles. Después habla del tiempo y del espacio que reaparecerán en la crítica de la razón pura.
y comienza a tratar del principio de la forma del mundo inteligible. El principio de las posibles relaciones recíprocas entre las sustancias dadas no se funda solamente sobre su existencia, sino que requiere todavía otra cosa, a partir de la cual se puedan comprender las mutuas relaciones. Y aquí está el pasaje que citamos antes: las sustancias del mundo son entes dependientes de otro ente. Substantiae mundanae sunt entia avalio, sed non ad diversis, sed omnia ad uno, omnia ab uno. Cuando él pasa la paz perpetua, en la paz perpetua habla de las consecuencias políticas de su pensamiento, ¿no? Sí, pero también dice el fundamento más profundo de su pensamiento. Evidentemente ha habido un cambio muy profundo entre estas obras. Incluso cita a Malebranche. Dice: el concepto de tiempo como único, infinito e inmutable, en el cual todas las cosas son y duran, es la eternidad de los fenómenos, de la causa general. Pero parece más prudente, dados los conocimientos que nos son concedidos por los límites de nuestro intelecto, elegir un lugar de refugio, más que aventurarnos en el alto mar de tales indagaciones místicas, como hizo Malebranche, cuyo pensamiento es poco lejano de aquel que se expone aquí. Nosotros vemos todas las cosas en Dios. Esto es muy significativo. Kant se sentía cercano al Malebranche, y especialmente en cuanto Malebranche dice: nosotros vemos todas las cosas en Dios. Y esto lo veía como mística. Evidentemente hubo un cambio, porque la mística en la crítica de la razón pura es puesta como negativa y como un peligro. Hay que ponerle límite a las indagaciones metafísicas para no caer en la mística. Ciertamente Kant estaba atraído por esta mística, y especialmente por la mística de Malebranche, que es un autor católico que sigue a San Agustín, y que por otra parte, como veremos, llamó mucho la atención también a Hegel. Hegel alaba mucho a Malebranche, justamente por esto, porque dice Malebranche que nosotros vemos todas las cosas en Dios. Hegel de alguna manera recupera a Malebranche después de la crítica kantiana, o sea, continúa la obra que había dejado inconclusa Kant, y que en Kant habría podido terminar de otra manera. Por ejemplo, aceptando la verdad de lo que dice Malebranche. De cualquier modo, es significativo que aquí él se considera cercano a Malebranche. Lo que dice aquí es lo mismo que dice Malebranche.
puede ser que Bonaventura tenga una afirmación parecida en Sí. el itinerario? Claro, porque depende de San Agustín y Santo Tomás también. Vemos todo en las razones eternas. ¿Qué hora es? Después se explica el método que hay que seguir en la metafísica y aquí de nuevo anticipa en parte la crítica. Dice, todo método de metafísica en torno a las cosas sensitivas e intelectivas se refiere esencialmente a este principio. Con todo cuidado hay que guardarse de que los principios propios del conocimiento sensible no vayan más allá de sus límites e invadan el campo de las cosas intelectivas. En efecto, ya que el predicado de todo juicio intelectivamente enunciado es la condición sin la cual se afirma que el sujeto no es pensable, y por lo tanto el predicado es el principio del conocimiento, del conocer, si es un concepto sensible será solamente la condición de un posible conocimiento sensible, y por eso ante todo se adaptará al sujeto del juicio cuyo concepto es también el sensible. Pero si es referido a un concepto intelectivo, tal juicio será válido solamente según las leyes subjetivas, y por eso no se deberá predicarlo del mismo concepto intelectivo, ni se deberá presentarlo objetivamente, sino solo considerarlo como condición, sin la cual no es posible el conocimiento sensible del concepto dado. Porque, sin embargo, la ilusión del intelecto por el uso abusivo de un concepto sensible como nota intelectual puede ser llamada, según la analogía con el significado admitido, un vicio de surrección. El intercambio de las cosas intelectivas con las sensibles será un vicio de surrección metafísica, o de subversión, podríamos decir, metafísica, un fenómeno intelectuado. El Kant inventa palabras aquí, intellectuatum, si se me consiente esta palabra bárbara, porque es un latín inventado. Y por eso tal axioma híbrido, que ofrece las notas sensibles y las que son necesariamente propias del concepto intelectivo, lo llamo axioma surrepticio o subversivo, podríamos decir. Pero estos axiomas espúreos, de estos axiomas espúreos derivan los principios de los errores del intelecto difundidos pésimamente en toda metafísica. Es interesante porque después, esto que aquí pone como causa de los errores metafísicos es lo que dice que tienen que tener los juicios como condición. Son los juicios sintéticos, a priori. Es decir, los juicios en los cuales se pone debajo de un concepto puramente intelectual algo sensible. Esto es lo único que hace progresar el conocimiento. Lo único que eso sensible tiene que ser sensible pero pensado, es decir, correspondiente a la experiencia posible y no a la experiencia real. Aquí vemos como una evolución de lo que afirmaba en esta obra precrítica y que consideraba aquí como causa de los errores que hay en la metafísica, el hecho de que se introduce lo sensible en el campo inteligible.
Y podemos ir ahora a la paz perpetua. Antes que agarre la paz perpetua, la semana pasada leí un librito de un sociólogo actual de Dinamarca, creo que es dinamarquero, se llama Ulrich Beck, y habla sobre la guerra y el terrorismo, ¿no? Que al final termina proponiendo una salida, ¿no? Que es retoma Kant. Sí. Entonces, o sea, de una especie de confederación de naciones que se preocupan por la paz mundial, ¿no? Y al final termina confesando, dice, yo soy heredero del iluminismo. Claro. Dice, de la ilustración, dice, de la ilustración. Y de Kant. Dice, en el fondo no digo nada nuevo, dice, yo soy heredero de Kant. Pero Kant todavía tenía una visión donde justamente el fundamento de eso estaba dado en una exigencia moral absoluta que era Dios. El tema es que la gente se queda con Kant, pero ya incluso le quitó la idea de Dios. Le quitó la idea del moral de Dios, entonces ya tampoco una cosa así tampoco tiene sustento demasiado, porque uno diría, bueno, ¿y por qué? No más que para que no los matemos, pero... Claro. Bueno, es lo que dice Bátimo. Bátimo dice, no hay un bien. El bien es que cada uno se pueda expresar libremente, o sea, que haya un diálogo entre las distintas formas o distintos modos de ser. Pero después no puede fundamentar por qué no tiene que haber guerras y por qué no tiene que haber... Dice, bueno, tiene que ser como en el arte. Uno que es surrealista no ataca a uno que es impresionista, no le tira bombas, y uno que es impresionista no le tira bombas a otro que es realista en el arte. Así debería ser en la política. Pero ¿por qué debería ser así? Por otra parte, dijo el mismo Bátimo en La Nación que lo que hace interesarte al arte es que tiene una forma de violencia, porque si no es aburrido. Las dos cosas las pone juntas, pero no se sabe por qué. Bátimo tampoco da explicación, porque como él dice que no hay explicación, no hay que preguntarle la explicación. Es decir, es una especie de kantismo, pero sin consistencia, podríamos decir. Mientras que Kant elabora todo un sistema, estos modernos afirman lo mismo, pero sin ningún sistema. Por eso se llaman posmodernos. La paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, status naturalis. El estado de naturaleza es más bien la guerra. Es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por lo tanto, la paz es algo que debe ser instaurado. La paz es cultura, no es naturaleza. La naturaleza, el hombre es malo por naturaleza para Kant. En esto es profundamente protestante. La naturaleza está corrompida y no se puede salir de ahí. El Leviatán marcó época. Claro. El Leviatán y Lutero, porque Lutero dice que el hombre tiene una naturaleza corrompida y de ahí no puede salir. Por lo tanto, la paz es algo que debe ser instaurado, pues abstenerse de romper las hostilidades no basta para asegurar la paz. Es decir, el hecho de que no haya guerra no quiere decir que hay paz, porque en realidad estamos todos contrarios unos contra otros, igual, aunque no nos matemos. Y si los que viven juntos no se han dado mutuas seguridades, cosa que solo en el estado civil puede acontecer, cabrá que cada uno de ellos, habiendo previamente requerido al otro, lo considere y trate, si se niega, como a un enemigo. Todos somos enemigos. Después habla del contrato, que es el contrato social de Rousseau, el contrato originario que tiene que dar origen a la sociedad. Los pueblos, como estados que son, pueden considerarse como individuos en estado de naturaleza, es decir, independientes de toda ley externa, cuya convivencia en ese estado natural es ya un perjuicio para todos y cada uno.
tiene que haber como una especie de ley universal, porque los estados son como los individuos. Así como los individuos son malos por naturaleza, los estados independientes son malos por naturaleza. Tiene que haber una ley universal.